del Verde Ecologista. Claro que sí, un gusto. Gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su análisis, estudio y dictaminación a la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes. Continuando con el orden del día, se le concede nuevamente el uso de la tribuna a las diputadas y diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional para que den lectura de su iniciativa de decreto para adicionar un capítulo séptimo denominado Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes al título 15º denominado Delitos contra la paz, libertad y seguridad de las personas del Código Penal del Estado de Zacatecas. Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputada. Asimismo, solicitarle la lectura de una síntesis de la misma, ya que se encuentra íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Adelante. Compañeros, esta es una de las iniciativas que desgraciadamente no quisiéramos haber presentado, pero que desgraciadamente tenemos que tomar cartas en el asunto. La grave crisis de derechos humanos, ausencia del Estado, carencia de la cultura de la paz y violencia armada que vive el país, de forma inevitable ha tenido consecuencias directas en la niñez y adolescencia, generando afectaciones directas a su desarrollo y el acceso a satisfactores básicos. Además de la violencia, incluye también altos costos para la sociedad. Conforme a estos antecedentes, acciones que han emprendido el crimen organizado, como lo es el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, es un problema público que debe en un primer momento reconocerse y visibilizarse de manera urgente, para que con ello pueda atenderse. Siendo objeto de una de las formas más graves de la violencia, han sido documentados un sinfín de historias de esta índole en la que se expone la forma en que las niñas, niños y adolescentes son reclutados y en ocasiones obligados a formar parte de esos grupos y participar de forma activa en las actividades criminales que desarrollan, lo cual es en un perjuicio de sus propias comunidades. En primer lugar, es importante indicar en un principio que se entiende por el término fundamental de reclutamiento y utilización, de acuerdo al texto, reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, análisis de las políticas públicas y la legislación. Reclutamiento se refiere a toda forma de captación o aislamiento de niñas, niños y adolescentes en cualquier tipo de grupo delictivo. Utilización de una niña, niño o adolescente se refiere al uso de la persona en el trabajo u otras actividades en beneficio de otros y en detrimento de la salud, el desarrollo y la educación física o mental de la niña, niño y adolescente. Bajo este esquema, el reclutamiento y utilización de la niñez y la adolescencia son violaciones a los derechos de una población que no solamente reclama un Estado de Derecho, sino que además exige el respeto a los derechos, sino que además demanda protección integral por parte de todos, Estado, sociedad y familia, además del trato como sujetos de derechos. Esta iniciativa responde a 3 ejes. Número 1, la observación del interés superior de la niñez de forma transversal en todas y cada una de ellas como una consideración primordial, obligación jurídica contenida en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Número 2, la atención específica a recomendaciones generales realizadas a México por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y 3, de igual forma, tomar acciones correspondientes derivado del incremento de estos casos en el territorio zacatecano. Para los que iniciamos este instrumento legislativo es importante destacar que en concordancia a lo que dispone la Corte Interamericana, considera que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial por parte del Estado. La violencia en México cada día va en aumento, afectando sin importar la edad, sexo, origen étnico y condición económica. Por su parte, del 1 de enero al 15 de octubre de 2021, 3.726 personas de 0 a 17 años fueron registradas desaparecidas y de estas 2.400 eran mujeres, de las cuales 3.726 niñas, niños y adolescentes que fueron registrados en este tiempo, 1.339 siguen desaparecidos. Por ello, la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad han sumado esfuerzos para visibilizar esta problemática tan grave. Para ello han emitido publicaciones en la materia con la finalidad de brindar elementos de análisis sobre las diferentes dinámicas sociales y factores de diversa índole que afectan
este fenómeno. De acuerdo con los indicadores para obtener las ponderaciones para estimar la población de niñas, niños y adolescentes en riesgo mediante la metodología de análisis de componentes principales elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia en México, en el caso de Zacatecas fueron los siguientes: número de adolescentes en los centros de tratamiento, personas privadas de su libertad, 71. Personas de 0 a 17 años con lesiones por tipo de violencia, 204. Los tipos de violencia considerados son violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, patrimonial y abandono. Personas desaparecidas y no localizadas, 27. Personas involucradas en conductas antisociales, 120. Personas involucradas en conductas antisociales adolescentes, 448. Víctimas menores de 0 a 17 años de homicidio doloso, 31. Víctimas menores de edad de feminicidio, 3. Víctimas de menores de edad de 0 a 17 años de secuestro, 10.5. Víctimas de menores de edad de extorsión, 11. Por lo anteriormente expuesto, fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable 64ª legislatura la siguiente iniciativa. Se adiciona un capítulo séptimo denominado Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes al título 15º denominado Delitos contra la paz, libertad y seguridad de las personas, que contienen los artículos 271 quintus, 271 sextus al Código Penal del Estado de Zacatecas. Artículo 271. Comete el delito de reclutamiento de una niña, niño o adolescente quien reclute o utilice a un niño, niña o adolescente para que participe en la comisión de un delito previsto en el presente código, y se le impondrá de 10 a 20 años de prisión y multa de 100 a 200 días. Artículo 271 sextus. Se impondrá el doble de la punibilidad que corresponda cuando en la comisión del delito previsto en el artículo 165 concurra alguna de las siguientes circunstancias. Fracción primera, se ha cometido por el ascendiente, adoptante o tutor de la víctima o un familiar en línea colateral hasta el segundo grado. Segunda, se ha cometido por la persona que tenga a la víctima bajo su custodia, guarda o educación. Tercera, se ejerza violencia en contra de la víctima. Cuarta, la víctima se encuentra en condición de orfandad, situación de calle, abandono familiar, discapacidad o migración. Quinto, se ha sometido por un servidor público de una institución de seguridad pública o de procuración de justicia. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. La iniciativa